La historia de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, espiritualmente hablando, Moisés la comienza directamente con la serpiente. Pero aunque no introduce la parte de que Adán y Eva vivieron una historia perfecta, una historia de amor como ninguna historia se ha narrado en la literatura de la humanidad, entre Adán y Eva. Ese mundo perfecto en el que Dios entregó a Adán y a Eva era un mundo sin dolor, un mundo donde no había odio, un mundo donde no había maldad. Y es natural que Adán y Eva tuvieron tiempo de ser felices y fueron felices intensamente. Y además compartieron el privilegio de ser esposos. Como dice el mismo libro de Génesis, cuando menciona por primera vez que habían caído, dice que Adán era el esposo de Eva. Entonces, ellos fueron esposos, ellos vivieron felices. Y el privilegio que nosotros, los hijos de Dios, tendremos cuando todo este drama pase, será ver a nuestros primeros padres volviéndose a dar ese primer beso que se dieron, en el cual parecía que nunca se separarían. Y nosotros aplaudiremos porque ellos se abrazarán de nuevo en un mundo donde no habrá dolor y en un mundo donde nosotros seremos felices para siempre. En medio de aquel mundo de perfección, de aquel amor que lo daba todo, de aquel amor que no había sido interrumpido por el engaño ni por la maldad, tenía una condición. Dios le había dicho al hombre que todo lo que había allí, todo ese tesoro natural que Dios preparó para esa hermosa pareja, para ellos disfrutarlo, había una condición, y era que en medio del huerto había un árbol del cual no podían comer ni probar tampoco, porque el día que comieran de ese árbol o del fruto de ese árbol, morirían. En aquel pacto fundamental que Dios hizo con el hombre estaba la obediencia. Y Dios creó seres inteligentes, y los seres inteligentes debían adorar a Dios de motus propio. Dios creó animales que actuaban por instinto, pero cuando creó el ser humano era diferente, porque el hombre se alegraba cuando Dios visitaba el huerto todas las tardes y conversaba con la santa pareja. No estaban en oscuridad, ellos sabían ya lo que había pasado. El pecado existía ya por edades eternas. Un ser terrible y malvado, llamado Diablo y Satanás, se había rebelado contra Dios. Y el pecado realmente para nosotros los seres humanos no tiene razón de ser, porque no tiene explicación. ¿Por qué el pecado entró y por qué dejó de entrar? Porque realmente es parte del misterio del pecado y de lo que Dios no nos ha explicado. El hecho es que ya estaba el pecado en el universo. Y Dios le explicó a la santa pareja que aquel enemigo de Dios trataría de engañarlos, trataría de modificar el pensamiento o, si es posible, mediante algunos subterfugios, hacer que él desobedeciera. Tanto Adán y Eva se prepararon para esperar al enemigo que en algún momento se aparecería en el huerto del Edén. Ellos no podían ser tentados fuera del área del árbol, porque Dios no puso una prueba más grande de la que ellos no pudiesen soportar o sobrepasar. Notemos que solamente en el área del árbol era donde podían ser tentados. Y efectivamente, allí fue donde toda la historia del huerto del Edén, que comienza con Adán y Eva, comenzó precisamente alrededor de aquel árbol del cual no debían de comer. Pero la promesa era que si no comían, pasarían la prueba. No iban a ser tentados indefinidamente, sino que si ellos obedecían al mandato de Dios, aquel árbol sería quitado de en medio del huerto y ya no serían tentados. Solamente se iban a permanecer en la dimensión del bien. Y ya sabremos o sabemos todos por qué Dios no quería que ellos conocieran el mal, por todos los males que han venido a la humanidad. Y no había necesidad de que ellos conocieran el mal, porque el mal
traería no solamente la muerte, sino dolor, tristeza, enfermedades, destrucción y alteración de toda la naturaleza. Y por eso aquella enorme promesa, o la primera promesa que Dios hace al hombre, a la humanidad: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Dios prometió al hombre, como veremos más adelante, que había creado una puerta de escape para salvar su desvío, porque Dios hizo provisión para salvar al hombre, porque Él sabe todas las cosas y sabía lo que iba a ocurrir. Pasaron a una historia de dolor, de odio y de crimen. Moisés comienza la narración del libro de Génesis, o en la parte donde introduce a la serpiente con este detalle. Dice que aquel animal que se llamaba serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había creado en el huerto del Edén. Es bueno notar que la serpiente no había sido creada con inteligencia, sino con una especie de capacidad para entender, que podía rayar casi en la frontera entre la inteligencia y lo animal. Habían animales inteligentes también, pero no como la serpiente. Ella tenía un aspecto deslumbrante. Dice que cuando la serpiente volaba parecía una especie de nube de oro bruñido. Era un animal bellísimo y de un aspecto que no sabemos exactamente hoy cuál era el aspecto que tendría exactamente, pero era un animal maravilloso. Notemos algo muy importante también, que la serpiente fue creada por Dios y en realidad ella, al igual que los otros animales, no tuvo la culpa de que la verdadera serpiente, la cual se llama Diablo y Satanás, que aparece en Apocalipsis 12:9, escogió a este noble animal en aquel tiempo cuando no había caído o cuando el diablo no la había usado para engañar a la mujer. La usó como un disfraz. Aquel animal que tenía alas, aquel animal que era impresionante, fue usado por el diablo para engañar a la mujer. También es bueno señalar que la serpiente no era un ser mitológico. La serpiente era un ser real, tal como lo dice las Sagradas Escrituras. Y obviamente Satanás es un ser real, eso no se discute. Y posiblemente trató de impresionar a Eva cuando estaba allí cerca del árbol de la manera más precisa para engañarla precisamente. No tenía una voz neutral. Posiblemente aquel animal habló con voz femenina para familiarizarse más con Eva y quedó cautivada desde aquel preciso momento. Y dice la palabra que la serpiente dijo: ¿con que Dios os ha dicho que no coman de este árbol? Noten ustedes la ambigüedad de las palabras del demonio. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de este árbol? Está la verdad mezclada con la mentira, porque está diciendo con que Dios les ha dicho. Eso también captó la inquietud, la curiosidad de Eva, que inmediatamente dijo: no, de todo árbol podemos comer, pero de este árbol que está en el medio del huerto no podemos comer. ¿Captaron juntamente conmigo lo que quiero decir? Que Eva, cuando dijo de todo árbol podemos comer, más del árbol, de este que está en el medio del huerto, no podemos comer, porque Dios dijo: el día que comamos de él, moriréis. Pero Dios había dicho claramente que el día que el hombre comiese de ese árbol, moriría irremisiblemente. La serpiente dijo: con que Dios les ha dicho, como queriendo decir: Eva, ¿tú no escuchaste mal? ¿No sería que Dios dijo que si comes de él tus ojos serían abiertos y serían como dioses, conociendo el bien y el mal? La serpiente es obvio que mintió deliberadamente, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que el diablo es el padre de la mentira desde el principio y que él donde quiera que está para matar y destruir.
la mujer en aquel dilema y ya impresionada por la voz dulce de aquel animal, comenzó a ponerse nerviosa y miró el fruto. Y vio la mujer aquel fruto. Y entonces entró la codicia en su corazón. Y es obvio que violó ese mandamiento que dice que no codiciarás los bienes ajenos. Y también algo muy importante, y es que Eva comenzó a violar en cadena los mandamientos de Dios, pues ella escuchó la voz de la serpiente, violando el mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos. Escuchó la voz de la serpiente del diablo, en lugar de la voz de Dios, que había dicho explícitamente que no se puede tener dioses ajenos delante del Señor. La serpiente le dijo que si comía del fruto, sus ojos iban a ser abiertos. Y quizás entonces la serpiente, ambiguamente queriendo sugerir que Dios los tenía a ellos allí como una especie de prisionero, y que cuando ellos abrieran más los ojos podían competir con Dios, convirtiéndose en dioses. Era algo tremendo. Pero realmente ella codició también el fruto, y su corazón se llenó de codicia. Y cuando su corazón se llenó de codicia, obviamente que deseó tomar el fruto. Y al tomar el fruto, violó también aquel mandamiento que dice que no debemos de robar. Un mandamiento explícito en la palabra de Dios. Pone al diablo en lugar de Dios, codicia y también roba, porque Dios había dicho de manera concreta, no toquen ese árbol. En otras palabras, ese árbol no es de ustedes, no deben de tocarlo. Si vamos por un camino o por una calle y hay un árbol que tiene frutas, entramos a ese jardín o violamos la propiedad privada, nos estamos convirtiendo en ladrones. Y eso fue precisamente lo que hizo Eva. Violó la propiedad privada, tomó del fruto y comió apresuradamente. Allí en aquel momento de tensión, y que el diablo le había sugerido que si ella comía del árbol, iba a sentir sensaciones poderosas, que iban a ser abiertos sus ojos, Eva se turbó, agarró la fruta rápidamente y empezó a comer. Cuando comió del árbol o de la fruta, sintió que efectivamente se había cumplido lo que le dijo la serpiente. Sentía una falsa sensación. Sentía una falsa sensación de que sus ojos habían sido abiertos, y inmediatamente le entró el deseo de salir en busca de su esposo. Debemos de señalar que cuando Eva fue tentada, no se encontraba su marido allí. Es obvio, porque la conversación es solamente entre la serpiente y Eva. Así que Adán se encontraba en las tareas del huerto, mientras ella tal vez salió a dar una caminata hasta parar sin darse cuenta ahí a la sombra del árbol del bien y del mal. Y entonces, cuando Eva ya come de la fruta, que no se sabe qué tipo de fruta era, y no creo realmente que Dios tuviese necesidad de decir cuál era la fruta, si era piña o era manzana o era una pera. Más bien pienso que cuando ellos pecaron, Dios también quitó aquel árbol de la vista del hombre, porque no había necesidad de dejar que el hombre, aunque era el árbol, era un árbol obviamente que tenía un destino, que era de saber si el hombre iba a ser fiel o infiel a Dios. Ese era el propósito de aquel árbol. Por lo tanto, aquel árbol fue también quitado del huerto del Edén, o quitado de la vista de la humanidad. Y Eva corrió hacia Adán para darle la buena noticia de que sus ojos habían sido abiertos y de que había hablado personalmente con la serpiente. Cuando llegó donde Adán, con el fruto en sus manos, aquel hombre, al ver a su amada con el fruto prohibido en sus manos, no se llenó de alegría, tampoco sonrió, sino que estuvo a punto de desmayarse, porque Adán conocía perfectamente que era el fruto prohibido. Pero entonces comienza aquella conversación, la más interesante todavía
entre la frontera del mal y del bien entre Adán y Eva. Eva había sido tentada y había sido convencida por el demonio de que su sugerencia era la mejor. Y recordemos que Satanás es el padre de la mentira, el diablo, y solo él vive para matar y para destruir. Y por eso la promesa de Dios al hombre de que la descendencia de la mujer le daría en la cabeza y lo iba a destruir, que vendría siendo Cristo Jesús. Eva le dijo a Adán: mira, he comido del fruto, me siento pletórica, estoy feliz, no ha pasado lo que Dios dijo que iba a morir. Era cierto, Dios le dijo a ellos que morirían si probaban la fruta. Pero al ver que Eva no estaba muerta, Adán no fue engañado, fue la mujer. Así que no solamente usó el amor que sentía por su marido para seducirlo, sino también que usó el convencimiento de lo que ella estaba sintiendo después de haber comido del fruto. Así que posiblemente le dijo: mi amor, no tengas miedo, yo estoy feliz, no me ha pasado nada, mira, siento que puedo entender todas las cosas, una sensación de felicidad en mí enorme que no había sentido antes, una emoción, un palpitar en su corazón más fuerte que el que sentía antes. Así que Adán, indeciso, pensando en todo lo que le iba a venir, tomó él su propia decisión de comer del fruto prohibido. Adán cometió el grave error de su vida, porque no dijo: déjame ir donde Dios a ver cómo va a resolver este problema. Y Dios lo hubiese resuelto posiblemente de otra manera, o no hubiera entrado el pecado totalmente a la humanidad. Pero él no esperó. Tampoco dijo: déjame hablar con Dios, Eva, primeramente. Sino que, sin pensarlo también, y no le dio muchas vueltas al asunto, agarró del fruto y comió. Y los dos en ese momento se sintieron más pletóricos todavía. Pero al pasar los segundos y los minutos, comenzaron a sentir una sensación extraña y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Los dos estaban vestidos cuando estaban en el huerto del Edén, antes de la dimensión del pecado, con el manto de Dios. Pero al darse cuenta que la presencia de Dios se había quitado de la piel de ellos, ahora sabían que estaban desnudos y corrieron a coser hojas o a buscar algo para cubrirse. Y efectivamente cosieron hojas de higuera de un árbol que había en el huerto del Edén para cubrirse la piel, que ya sabían que estaban desnudos. Los dos pasaron por el momento más amargo de su vida, o difícil, porque no sabían qué hacer y el mundo se le había venido encima. Dios venía todas las tardes al huerto del Edén a conversar con la santa pareja. Ellos habían probado el amor, ellos habían sido la pareja más feliz del universo y ahora se encontraban allí en aquel dilema cuando escucharon la voz de Dios de repente que apareció en el huerto. Adán, ¿dónde estás? Que Adán instintivamente y Eva salieron huyendo y se escondieron. Dios le dio una oportunidad al hombre, Dios sabía todo lo que había pasado, pero le dice: Adán, ¿dónde estás? Dándole oportunidad al hombre para que confesara su pecado. Salió de allí, de aquel escondite, y dijo: Señor, tuve miedo porque escuché tu voz y me escondí. Y Dios inmediatamente le dijo: he enseñado a decir que estaba desnudo, porque él dijo: tuve miedo porque me escondí porque estoy desnudo. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó a decir que estás desnudo? Y él inmediatamente dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto prohibido y yo comí. Amigo que me escucha en estos momentos, ¿notan ustedes la gravedad del pecado? Y tú y yo hemos pasado por esa situación. El pecado provoca confusión. El pecado provoca ira. El pecado puede provocar deseos de matar. El pecado puede provocar muchas sensaciones difíciles que nosotros los seres humanos muchas veces explotamos y no podemos lidiar con él. Aquella mujer que me diste por compañera me dio del árbol prohibido y yo comí. Adán pensó que iba a resolver dos situaciones con una sola conversación con Dios. La primera era: me diste una mujer que no fue lo suficientemente fuerte o valiente para sortear una situación tan simple como esta, y yo he caído en esta trampa, pero tú eres el
el culpable, tú eres el culpable porque tú fuiste que me la diste a mí. Y también dijo que la mujer lo había engañado. Y cuando Dios increpó a la mujer, ¿qué has hecho? Ella dijo, la serpiente me engañó y comí del árbol. El pecado hace que nosotros tratemos de culpar a otros de nuestros problemas o de situaciones difíciles por las cuales atravesamos en la vida. Y es bueno saber que hay que enfrentar el pecado, porque su nombre lo dice claramente, pecado, transgresión de la ley de Dios. Nos llena de alegría y de satisfacción el saber que Dios no nos ha dejado sin un camino predicho, sin un camino por el cual recorrer y llegar hacia la meta. El Señor dijo claramente que el destino de la serpiente sería, o del diablo y Satanás, sería su destrucción. Y efectivamente, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, terminaron por fin la angustia, el dolor y la tristeza que el universo podía haber enfrentado de manera eterna. Por eso la promesa de Dios a la santa pareja en el huerto del Edén. De esa mujer iban a ser la simiente, no las simientes, sino Cristo iba a nacer de la mujer, obviamente, que daría el traste con la destrucción del diablo, aunque él obviamente haría mucho daño en la humanidad, pero el éxito de Cristo es mucho mayor, porque ha salvado a toda la humanidad de una muerte eterna, ha salvado a todo aquel que cree en él para que tenga vida eterna. Como resultado de la caída de Adán y Eva, de nuestros primeros padres, Dios hizo la promesa de que no quedarían solos. Una simiente nacería y libraría al hombre de la muerte, que era Cristo, que iba a nacer Dios en forma de hombre para morir en la cruz del Calvario y mediante su sangre preciosa librar al hombre de una muerte eterna. Es importante señalar, como hemos dicho en la lección anterior, que aunque la mujer fue la que pecó o fue engañada, esto no es una punta de lanza para iniciar una guerra contra nuestras compañeras o contra la mujer. Porque notemos algo muy importante. Dios no creó a Adán superior a la mujer, espiritualmente hablando, ni tampoco a la mujer superior al hombre. Los dos tenían el mismo estatus ante Dios, ¿verdad? Pero al estar sujeta al hombre, debemos de ser honestos, y nosotros los hombres hemos abusado en múltiples ocasiones de esa prerrogativa que Dios nos ha dado, y hemos hecho de la mujer en muchas ocasiones a una esclava, o la hemos tratado de manera injusta. No hay o no debemos nosotros los hijos de Dios tener una guerra, o no es una guerra que se ha desatado entre el hombre y la mujer, como algunos sugieren. Mejor dicho, nosotros los hombres debemos de entender que teníamos individualidades en el huerto del Edén, que teníamos pensamiento, cada uno de los dos podía pensar por sí mismo. Pero al entrar el pecado, todo se trastocó, todo cambió. Y ahora nosotros que sabemos que todo eso ha pasado, debemos de mirar a nuestra compañera, no como aquella que debe de estar sujeta con ingratitud o para nuestros propósitos en muchas ocasiones mezquinos, y en muchas ocasiones hasta llegamos al abuso de la compañera. Es una compañera que Dios nos dio, una ayuda idónea para que forme parte de nuestra felicidad, para que forme parte de la familia humana, para Dios nuevamente restaurar su imagen en nosotros. La mujer, como el hombre, tiene todo el derecho de ser feliz y ser tratada con respeto como Dios la ha tratado siempre desde el principio, aunque el pecado se introdujo a través de ella. Pero ahora, en esta situación de desgracia en que está la humanidad, el asunto no es de que ella pecó o de que el hombre pecó. El asunto es que tenemos un enemigo común, que es el dragón, el diablo y Satanás, el cual está luchando para engañar y para destruir a los hogares hoy en día. Y por eso hay tantas desgracias en los hogares. Pero la mujer es esa primavera que Dios creó para el hombre, es esa flor viviente que Dios le entregó a Adán, y que él, cuando despertó, cuando vio aquello, por un poco se desmaya o se pone a dormir de nuevo al ver tanta belleza y tanta dulzura en ese ser tan maravilloso que Dios creó, que se llama mujer.
hay algo muy importante que queremos señalar, y es que Dios maldijo a la serpiente. Y la segunda vez que Dios maldice, maldice a la tierra por causa de la introducción del pecado. Sin embargo, a la mujer le hizo la promesa de que enviaría una simiente para liberar a la humanidad de la muerte. Dios, como un padre amoroso, no dejó al hombre allí en la intemperie, sino que creó un camino para que él llegara a un puerto seguro. Abrió un camino para que la humanidad pudiese de nuevo sonreír. Abrió un camino para que la humanidad se encontrase nuevamente con sus raíces. Adán y Eva tuvieron la oportunidad de experimentar la dimensión del bien y la dimensión del mal. Y sabemos que, aunque se quedaron en la dimensión del mal, el paraíso será nuevamente restituido. Aquella pareja hermosa que comenzó la historia de amor más importante que jamás se haya escrito, que fue ejecutada por nuestros primeros padres, Adán y Eva, volverá a repetirse. Ellos, delante de nosotros, se darán nuevamente aquel beso apasionado, que será tan largo que nosotros pensaremos que se han quedado abrazados. Aplaudiremos y ellos nuevamente volverán a abrazarnos y nos enseñarán todas las cosas que Dios quiso que ellos nos enseñaran cuando fuesen nuestros maestros en el huerto del Edén. Toda la familia humana estaremos juntos para estar allí cantando junto a Cristo aquel cántico de triunfo y de gloria en la nueva Jerusalén.